Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG, donde todas las voces y opiniones cuentan. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Edwin Telles y seré uno de sus anfitriones en este podcast. Es para mí un placer acompañarlas y acompañarlos en los diferentes episodios que tendremos en esta nueva temporada. El día de hoy estamos de manteles largos, dándole también la bienvenida a una de nuestras anfitrionas del podcast, Noelia García. Bienvenida, Noelia, un gusto colaborar contigo. Muchas gracias, Edwin, te doy también a ti la bienvenida. Me da un gusto enorme acompañarte en este episodio y saludar a toda nuestra audiencia. En esta ocasión platicaremos sobre los partidos políticos y su contribución a la democracia. Y para abordar este tema nos acompaña el doctor en estudios sociales, profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, Jesús Aguilar. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Te dejamos los micrófonos para que te presentes. Muchas gracias a ustedes, Noelia, Edwin, por esta invitación a Voces de la Democracia. Es un gusto estar aquí en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Como tú bien lo mencionas, soy doctor en estudios sociales en la línea de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En pocas palabras, soy politólogo. También me desempeño como profesor en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Soy miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y bueno, ya hago muchas cosas relacionadas con los procesos electorales. Una de mis líneas son la participación de los jóvenes en temas políticos electorales y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y tener esta charla. Muy bien, pues bienvenido aquí al Instituto Electoral, a este podcast, Jesús. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar ya de lleno al tema que nos atañe el día de hoy, que son los partidos políticos. Y para ello, pues nos gustaría que nos platiques pues qué son, cuáles son las principales funciones y atribuciones que tienen los partidos políticos. Sí, los partidos políticos son instituciones de interés público, como lo dicen nuestras leyes, la Constitución, y tienen esta función fundamental en una sociedad que se rige por métodos democráticos para designar a sus autoridades públicas. Son el vehículo que lleva a los ciudadanos al poder, ¿sí? Entonces son instituciones, son organismos fundamentales para que las democracias funcionen. Es difícil concebir una democracia sin la participación de los partidos políticos. Participan hombres y mujeres de manera libre, hay una ideología, hay unos principios por los cuales se rigen, por los cuales la gente acude a estas instituciones y buscan el poder a través de elecciones libres y competitivas. Entonces, estos son grandes rasgos que nos sirven para entender qué es un partido político. Buscan el poder, sí, pero por medios democráticos y para el bien de la sociedad en general. Excelente. Muy bien, Jesús. Y dinos, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los partidos políticos? Los partidos políticos, sus derechos y obligaciones están en la Constitución, están en la Ley General de Partidos Políticos. Creo yo que uno de los principales derechos, más allá de que tienen derecho al financiamiento público, que también es una característica fundamental, al menos en el sistema de partidos mexicanos, que se privilegia el financiamiento público sobre el privado, es mixto, existen obviamente los dos, pero tienen el derecho, como lo decía en la definición, a postular candidatas y candidatos en las elecciones. Entonces, ahí tienen la oportunidad de formar el gobierno. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues obviamente acatar las leyes, ¿sí? Ser partidos en todo momento responsables. Si recibes financiamiento público, pues hay la contraparte, la fiscalización y rendir los informes cada vez que se le soliciten o las aclaraciones de las unidades técnicas de los órganos electorales. Yo creo que una de los derechos, de las obligaciones de los partidos políticos que podríamos subrayar, que a veces poco se dice de esto, es que los partidos políticos deben de fomentar la vida democrática en una sociedad. Es decir, más allá, sí, ahorita los vemos muy activos en los procesos electorales, pero constantemente deben de fomentar una cultura política democrática. ¿A qué se refiere esto? A que en la sociedad estén presentes los valores de la tolerancia, la pluralidad, el diálogo, ¿sí? Porque eso forma una mejor sociedad, una mejor democracia en la que todas y todos podamos convivir.
Bueno, se mencionan estas cuestiones de las atribuciones que tienen los partidos políticos. Mencionas, Jesús, esta cuestión también de politizar, que es una actividad propia de los partidos políticos. Pero ahora, ¿cuáles son las actividades que no pueden hacer los partidos políticos? Fíjate que los partidos políticos, la ley lo señala varias cosas. Hay una que se subraya mucho, que es obviamente no tener compromisos con entes extranjeros. Es decir, sí pueden tener contactos, sí pueden establecer ciertas relaciones, pero nada que los sujete a intereses de otros países, de organizaciones extranjeras. Obviamente todo lo que tiene que ver con el financiamiento público y privado que establece la ley, se debe de aclarar muy bien de dónde vienen los recursos, respetar esos montos que establece la ley, porque ahí hay un tema siempre muy delicado, ¿no? El tema de los recursos y su rendición de cuentas. Entonces, ¿qué también podemos esperar que hagan o que no hagan los partidos políticos? Pues no fomentar, por ejemplo, un lenguaje violento, la confrontación. Es decir, eso se espera, la sociedad espera eso, ¿no? Es decir, lamentablemente vivimos tiempos muy complicados, ¿no? De entornos muy violentos. Entonces, lo que esperaríamos es que fomentaran una cultura de la paz. Y yo creo que también la ley en los últimos años se ha modificado para fomentar la participación de las mujeres en la política. Entonces, ahí también lo que podríamos esperar que hagan los partidos políticos es fortalecer todas las acciones afirmativas para que las mujeres integren a los poderes públicos de la mejor manera, no solamente de manera equitativa, sino de manera sustancial, ¿no? También, por ejemplo, en el financiamiento llevan etiquetados ciertos recursos, ¿no? Ciertos porcentajes que se los deben de gastar para capacitar a las mujeres. También eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que fueran muy eficientes en estas tareas, estas atribuciones. Y yo creo que el diseño de los partidos políticos en México es buena. Siempre hay cosas por perfeccionarse, pero creo que con el esfuerzo, sobre todo que la sociedad observe a los partidos políticos, les exija a los partidos políticos, pues iremos mejorando cada vez nuestro sistema de partidos en México. Muy bien. ¿De qué manera podríamos describir las actividades sustanciales de los partidos políticos durante el proceso electoral? Obviamente los partidos, hay un calendario, ¿no? Del proceso electoral, entonces deben estarte sujetando a este calendario, estar, por ejemplo, sus procesos internos de selección de candidatas y candidatos, que ya pasó, por ejemplo, ¿no? En este proceso electoral 2023-2024. Y no solamente es elegir candidatas y candidatos, ¿no? Hacer coaliciones, obviamente también esas son cosas que vemos que están haciendo. Obviamente en las precampañas dirigen sus acciones a sus militantes, y ahora que entremos a campaña, pues será toda la sociedad, veremos una cantidad de spots, veremos los debates, ¿no? También ahí hay un derecho que ellos tienen, obviamente, y eso es fundamental, que si bien los órganos electorales están ciudadanizados, ¿sí? Es decir, las y los ciudadanos organizan la elección, los partidos políticos tienen el derecho de estar presentes en todas y cada una de las etapas de la organización electoral. Eso es muy importante. Es decir, no hay una cosa que haga el órgano electoral donde no pueda estar un representante de partido o pedir información. En ese sentido, tendrán, por ejemplo, el derecho siempre tienen el derecho de tener representantes de partido en las casillas electorales. Y eso es fundamental, ¿sí? Para darle certeza y credibilidad al proceso. Tiene ese derecho de tener gente allí observando, ¿sí? Que se desarrolle todo de acuerdo a la normatividad, ¿no? Eso le debe dar certeza a todos los partidos políticos de que las elecciones se están llevando de una manera correcta. Y obviamente en los órganos electorales, ¿no? Los representantes de partido. Es decir, como lo decía en un inicio, los partidos políticos son fundamentales para la democracia, y nuestra democracia es una democracia electoral, aunque también queremos que sea más sustancial, ¿no? Del día al día, y que esté en todos lados, ¿no? En nuestras casas, en las escuelas, en todas partes, ¿no? Bueno, los partidos políticos son fundamentales para la democracia, entonces están en todas las partes de un proceso electoral, casi que de principio a fin, ¿no? Muy bien, pues muy importante hablar de esa cuestión ahora ya que estamos bien entrados en el proceso electoral 2023-2024, pero muy importante eso último que mencionabas, doctor Jesús, porque justamente creo que algo que mucha gente se pregunta es ¿cuál es el papel de las actividades de los partidos políticos cuando no se está en proceso electoral? Ya nos adelantabas algunas cosas como la capacitación de cuadros, y
y algunas medidas más, pero ¿cuál es la tarea de los partidos políticos cuando no están inmersos en procesos electorales? Fíjate que eso es bien interesante. A diferencia de otras etapas de la vida política del país, pasaba el proceso electoral y los partidos desaparecían. Venía otro proceso electoral y se volvían a formar los partidos políticos. Es decir, su vida era intermitente. ¿Por qué los partidos políticos se les debe financiar después de que termine un proceso electoral? Porque lo que se quiere es fortalecer la democracia en el país. Los partidos políticos ayudan a regular, a consolidar la vida política del país, ¿sí? O sea, al tener una vida permanente en el tiempo ordinario que se le dice, ellos pueden seguir formando captando simpatizantes, formándolos, siempre en esta idea de que bajo principios de fortalecer la vida democrática del país. Eso nos ayuda mucho a la estabilidad política. Es decir, se pueden formar ahí liderazgos de jóvenes, de mujeres, de las minorías que ahora también siempre han estado allí y ahora afortunadamente ya se les está dando más peso para que estén en los puestos de poder, pero al interior de los partidos políticos tienen al interior una vida muy intensa, muy interesante que se debe fortalecer. Entonces, cuando no hay elecciones, ellos continúan trabajando, obviamente para mantener actualizado su padrón de simpatizantes, de miembros, ¿no? Pues deben tener allí gente de base, ¿sí? Administrativos, incluso dejen ustedes los dirigentes del partido político, sino simplemente quién está atendiendo al día a día por ejemplo, renovar las dirigencias, ¿no? Los diferentes comités municipales, estatales, los nacionales. Y están en la discusión continua. No hay elección, sí, pero siempre hay un líder, hombre y mujer, de un partido político que está opinando sobre el acontecer político, de los problemas políticos del país. Eso es a lo que me refiero, que se le da una consistencia a la vida política del país, porque hay diferentes voces, ¿sí? De los que apoyan, los que están en contra, los críticos. Todo esto es totalmente sano en una democracia. Entonces, tienen una relevancia tanto, obviamente, en el proceso electoral como interproceso electoral. Siempre estamos en un proceso electoral, casi siempre, ¿no? Ahora estamos en un proceso electoral histórico, ¿no? Por la gran cantidad de puestos que vamos a elegir. No se diga aquí en Guanajuato que renovamos todo a nivel federal y a nivel local, pero no, el próximo año supongo que habrá elecciones en otra entidad, ¿no? Entonces también ahí se dan estos procesos políticos electorales. Dentro de este financiamiento público que reciben los partidos políticos, y como bien nos lo explica, ayudan a consolidar la vida interna de los partidos políticos, también debe haber, ya también nos había platicado un poco, el cumplimiento de ciertas actividades por porcentajes destinados a educación cívica, a la participación política de las mujeres, a publicaciones y demás. Dentro de sus actividades de rendición de cuentas, doctor, en su opinión, ¿cómo han avanzado los partidos políticos en poder transparentar el ejercicio de este financiamiento público? Fíjate que, Noelia, allí yo creo que los órganos electorales lo hacen bien, es decir, piden lo que marca la ley a los partidos políticos para que transparenten todo su gasto. Se les multa, ¿no? Cuando no logran rendir las cuentas como se debe. Y yo creo que allí tenemos partidos políticos, al menos los nacionales, ya relativamente ninguno es nuevo, ¿no? Todos tienen ya un buen tiempo en el escenario del sistema político mexicano, y yo creo que todos son maduros y saben de la responsabilidad que tiene el usar los recursos de la población, que al final de cuentas el financiamiento público es eso, ¿no? Son los impuestos que pagamos todas y todos, y yo creo que cada vez son más responsables, y cuando se presentan ciertas situaciones yo creo que tenemos un sistema de fiscalización que puede ser mejorado, ¿sí? Que se puede ir puliendo. Siempre hay situaciones novedosas, ¿no? Como esto del internet, ¿no? Que puede escapar un poquito a algo que establezca la propia ley, pero algo interesante de nuestro sistema electoral es que se va mejorando cada vez que haya elección. Es decir, si hay una situación nueva que no haya establecido en la ley, bueno, pues se hará la reforma correspondiente para que no vuelva a suceder en la siguiente elección. Ahí pues siempre hay que apelar a la madurez de los dirigentes, los partidos políticos, de las y los candidatos, para hacer un ejercicio responsable de los recursos que al final de cuentas les da la gente.
Hay una cuestión que me parece muy interesante, la mencionabas hace un momento, Jesús, y creo que lo podemos observar empíricamente como ciudadanos, pero también ya se ha advertido desde la academia, lo hacía hace tiempo Alejandro Moreno, por ejemplo, el profesor del ITAM, sobre esta cuestión de la despartidización, es decir, la cuestión de entendiendo el partidismo como él lo mencionaba, como una afección psicológica positiva hacia los partidos, pues entenderíamos al contrario, ¿no? Una desafección psicológica, es decir, que no simpatice la gente, en pocas palabras, con los partidos políticos cada vez más creciente, ¿no? La pregunta en ese sentido sería, ¿cuál es el futuro de los partidos políticos en un panorama en el que el mexicano muestra cada vez simpatizar menos, cada vez militar menos con los partidos políticos, pese a que en los últimos años hayan surgido otros partidos, hayan tenido cambios importantes algunos partidos, e incluso a una reestructuración del sistema de partidos pues reciente, ¿no? Al menos como la habíamos entendido durante los primeros años de vida democrática de este país. Sí, fíjate que Alejandro Moreno ha sido uno de los grandes estudiosos del fenómeno de la identidad partidaria, y él ha advertido en sus libros, en el último en particular, El cambio electoral me parece que se llama, de este fenómeno de que cada vez más se observa que hay menos gente que se identifica con los partidos políticos. La identificación partidaria es un fenómeno que se dio en los Estados Unidos, que se observó que en varias elecciones la votación era muy estable, es decir, los demócratas no se movían, los republicanos no se movían, era decir, gente que constantemente votaba por el mismo partido, porque efectivamente se establece un vínculo afectivo con los partidos políticos. Y eso le da mucha estabilidad, pues sabes qué va a pasar, un poco ya sabes qué va a pasar en la elección. Cuando no existe este vínculo afectivo, tenemos el otro fenómeno, un voto volátil. Entonces el ciudadano toma la decisión de votar de acuerdo a la circunstancia de la elección, de la coyuntura. Podríamos decir que se están yendo más a un voto racional, de rational choice, ¿no? Que es otra escuela para entender el comportamiento político electoral. Sí, hay menos identificados con los partidos políticos, pero también se han guiado mucho también por la ideología, curiosamente. Hay menos identificados, pero mucha gente que antes decía, no, yo no me identifico con ninguna ideología, no soy ni de izquierda, ni derecha, ni de centro. Hay gente que ha empezado a decir, sí, yo soy de derecha, sí, yo soy de izquierda. Algo muy interesante que está sucediendo en los últimos años, de acuerdo a varias mediciones de encuestas. Hay que seguir observando este fenómeno. Los partidos políticos, obviamente en las encuestas de opinión pública, siempre son castigados, ¿no? por la opinión, pero también habría que decirlo, se establece una especie de situación muy interesante. Mucha gente reprueba a los partidos políticos en estas preguntas del 1 al 10, como a la escuela, ¿no? Y mucha gente los reprueba, ¿no? Pero a final de cuentas, la gente en una elección ve que las opciones son los partidos políticos y vota por alguna de ellas. Es decir, lo repruebo, pero termino aceptando que hay estas opciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente es exigente con los partidos políticos. Es decir, quiero que mejores, no voy a rechazar ir a votar, pero está esta situación, ¿no? De critico, pero termino yendo a un proceso electoral. Y probablemente no sea solamente la identificación partidaria lo que está jugando este vínculo afectivo, probablemente ya se ha roto, ¿sí? O las nuevas generaciones ya no se identifican tanto como otras generaciones de los padres o de los abuelos, pero los jóvenes que votaron en el 2000, en el 2023, pues ya no son jóvenes. Ahora hay jóvenes que probablemente nacieron en los 2000, muy principios de los 2000, y ahora les va a tocar votar por primera vez en un contexto político distinto. Ya no somos el mismo México, ¿sí? Entonces se establecen, se renuevan, se transforman las relaciones con los partidos políticos, y hay que estarlo observando y estudiando. Y este abordaje muy interesante desde cómo percibe la ciudadanía los partidos políticos en esta situación actual, también si la vemos desde los partidos políticos y su comportamiento a la ciudadanía. Hay por ahí también lo que se dice que el financiamiento político ha hecho que los partidos políticos hayan tenido un alejamiento de la ciudadanía al tener ya ya no buscan esa afinidad con la población o ya no buscan esa representación de ideología o de cuadro o de masas, ¿no? Sobre algún sector de la sociedad. En este aspecto, ¿cómo pudiéramos vislumbrar el comportamiento de los partidos políticos frente a esta percepción de alejamiento de la sociedad? Fíjate que allí ese divorcio que existe entre los partidos políticos y la sociedad, como les menciono, es un poco ambiguo, a veces un poco difícil de entender, porque uno ve las encuestas y los rechazan.
mayoritariamente, ¿no? Pero luego ve uno la estadística electoral y resulta que millones fueron a votar. Entonces, allí, ok, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que los partidos políticos deben esforzarse más por, como se dice coloquialmente, hacer clic con la sociedad, no alejarse tanto de ellos. Es decir, estoy retomando cosas de otros colegas politólogos. Quienes forman los partidos políticos son hombres y mujeres que viven en la sociedad. Entonces queremos mejores partidos políticos, entonces partidos políticos mejoren sus cuadros. ¿Sí? ¿Y de dónde vienen los cuadros? Pues de la misma sociedad. Es decir, sí terminan siendo un reflejo de lo que es la sociedad. Aquí el tema es decir, oye, pero en la sociedad hay mucha gente valiosa, ¿no? Honesta, trabajadora. Entonces queremos ver ese reflejo con ustedes. O sea, es difícil, yo creo que les cuesta mucho a los partidos políticos renovarse, encontrar esos cuadros, ¿sí? Con que la gente sí se identifique. Entonces ahora estamos frente a un proceso electoral que siempre será una nueva oportunidad para encontrar el partido político con la sociedad. Como ustedes saben, el financiamiento público a los partidos políticos va en función en un buen porcentaje a partir de los votos que reciben en las elecciones. Entonces, ¿quieres recibir más financiamiento? ¿Quieres tener más recursos para ser más exitoso en todas tus actividades? Pues convence más gente para que vote por ti. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, deben entender que la sociedad siempre ha sido exigente. Ahora lo es más. O sea, no me digas solamente cuáles son los problemas, sino dime cómo los vas a solucionar de manera creíble, ¿no? Dime cuál es tu estrategia, cómo le vas a hacer. Sí, entonces yo creo que allí los partidos políticos en cada elección tienen una oportunidad para volver a encontrarse con la sociedad. Bien, y en ese desgaste que tienen los partidos, al menos en la opinión pública o en lo que se presenta en la opinión pública, como bien citas, Jesús, creo que una de las quejas también es la cuestión de la democracia interna de los partidos, ¿no? Y cómo existen, o más bien cómo no existen estructuras suficientes al interior de los partidos en muchas ocasiones para determinar cuestiones relativas, por ejemplo, a liderazgos, representatividad dentro de los partidos, y como muchos partidos en México y en otras democracias también, pues terminan teniendo una cuestión en la que las decisiones importantes son decididas o bien por una cúpula o bien por liderazgos tradicionales o incluso hasta carismáticos, siguiendo a Weber, ¿no? ¿Cuál es entonces el panorama que puede esperar el ciudadano y cuál es el trabajo que tienen que hacer los partidos en el sentido de la democracia cuando se acusa que no existe democracia interna en los partidos y que aspiramos a tener cada vez una mejor democracia en México? Sí, bueno, la ley señala que los partidos políticos deben de dirigirse siempre por principios democráticos. Habría que ir analizando uno por uno de los partidos políticos, ¿no? Para ver sus métodos internos de renovación de las dirigencias, para ver qué tanto se están acercando a un modelo ideal democrático, ¿no? Es decir, que las bases, los militantes, los simpatizantes, dependiendo de la denominación que le pongan cada uno de los partidos políticos, están siendo escuchados. Y la probabilidad, de que formen parte de esos cuadros, ¿sí? Ver que lleguen mujeres y hombres por igual, porque también eso es al interior, que haya una paridad de género también al interior de los partidos políticos, pero también podríamos observar la participación de los jóvenes, ¿sí? La participación de otros grupos que se les llama minoritarios, luego no son tan minoritarios, indígenas, personas de la diversidad LGBT+, afrodescendientes, personas con discapacidad, es decir, que también estén allí, ¿sí? No solamente, que eso luego también podría ayudarles a los partidos políticos al momento de buscar candidaturas, ¿sí? Ya están dentro de mí, ya están aquí, ya son cuadros, ya están formados, están preparados, que esa es una tarea fundamental de los partidos políticos, ¿no? Cuando decimos esto de formar cuadros, ¿no? O de capacitarlos, pues para capacitarlos para la función pública, ¿no? Y eso no es necesario estudiar ciencia política o administración pública, es decir, cualquier ciudadano, sea cual sea su formación, aún no tenga una formación profesional, tiene todo el derecho, o la ley no establece ninguna situación al respecto, tiene todo el derecho a hacer gobierno. El partido político ahí tendría esa tarea fundamental, decir, yo capacito a todos mis simpatizantes y a todos los que quieren ser gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea interesante en los partidos políticos, y es casi, nos llevarían varios podcasts a analizar todos los detalles ya de la organización interna de los partidos políticos, y bueno, hay una infinidad de autores
teóricos que nos dan algunas pistas, ¿no? El más clásico es Maurice Duverger de los partidos políticos, modelos de partidos políticos de Angelo Panebianco, y un largo, el propio Sartori, ¿no? Hay un largo etcétera. Y sí hay una comunidad de politólogos, politólogas que están estudiando los partidos políticos. Hay una sociedad mexicana de estudios electorales, hay congresos de politólogos donde un tema recurrente son obviamente los partidos políticos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues te agradecemos mucho haber compartido con nosotros tus reflexiones sobre este tema. Bien, y bueno, para ir cerrando, queremos preguntarte o que nos puedas compartir alguna frase, alguna recomendación de algún libro. Mencionabas ya algunos autores hace unos instantes, o algún dato relevante para compartir para la gente que escucha Voces de la Democracia relativa pues a este tema de los partidos políticos. Pues ya me adelanté un poquito en la recomendación. Un clásico es el de Maurice Duverger, Los partidos políticos. Es un libro que se ha vuelto un referente para quienes quieran entender el fenómeno de los partidos políticos. Él se mete mucho a la estructura interna de los partidos políticos, los analiza. Ya tiene ratito que salió el libro, pero el modelo teórico que él plantea es muy útil para utilizarlo no solamente para México, sino para cualquier otro sistema de partidos en el mundo. Y yo me quedaría con esa recomendación así subrayada de los partidos políticos de Maurice Duverger. Trato de pronunciarlo con mi mejor acento francés. Pero bueno, él es un clásico para entender los partidos políticos. De acuerdo, muy bien, pues ahí está la recomendación. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Te agradecemos mucho tu visita y esperamos que pronto podamos tenerte de regreso aquí en este podcast, Jesús. Muchas gracias a ustedes, a Noelia, Edwin, a Miriam en los controles y a todas y a todos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la invitación. Muchas gracias. También agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan y les invitamos a que estén pendientes del próximo episodio donde tendremos nuevas personas invitadas y dinámicas para los temas que hemos preparado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto y que compartan, por supuesto, estos episodios con sus amistades y sus familiares. Los esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG.